Bueno, muy buenos días a todos. Primero, dar las gracias a los organizadores Santander y a Novaster por poner estos temas en el tapete, que son súper importantes para la industria. Sin duda, estos últimos 10 años es un contexto muy distinto a lo que han solido tener los fondos de pensiones en los últimos 10 años, valga la redundancia, con mayores tasas, mayores eventos geopolíticos y episodios de volatilidad que llegaron para quedarse. Adicional a eso, en la región estamos viendo muchas reformas de pensiones en muchos de los países, lo cual le agrega un condimento más a esta fórmula, en la cual los fondos de pensiones, adicional a tener que tener una rentabilidad real a largo plazo importante, tienen que lidiar con las nuevas reformas, con las nuevas reglas del juego en definitiva, y con controles de liquidez y de riesgo. Y por eso mismo queremos hablar hoy día de las tendencias de los fondos de pensiones en la región con todos estos contextos. Y para eso nos acompaña hoy día un panel de primera, Catherine Rooney, que es Chief Market Strategy de StoneX, con mucha expertise en mercados públicos, ¿qué tal? Adelante. En mercados públicos y visión global. También Carolina Vargas, quien es Managing Director de Spruce View Capital Partners, con expertise ahí en asset allocation y en planificación de cartera y modelos para los institucionales de la región. Y César Pérez Barnes, Head de Alternative Investments, Santander Alternative Investments, aquí en México. Quien su expertise es todo lo que es mercados privados y fondos alternativos, que cada día toman más relevancia en las carteras de todos los fondos de pensiones y en general de los clientes de inversión. Bueno, muchas gracias. Quizás para comenzar y para hacerlo un poco más ordenado, vamos a ir de mercados públicos, luego de asset allocation y terminando en los mercados alternativos, que es lo que hoy día están bastante metiendo ahí en los portafolios. Catherine, bueno, bienvenida. Dado el contexto actual y dado los últimos acontecimientos de Medio Oriente, queríamos saber qué pasa si el cierre del estrecho de Hormuz se extendiera mucho más y hubiera un shock energético que fuera persistente. ¿Cómo cambiaría el mapa en los mercados emergentes? ¿Cuáles serían los ganadores y los perdedores? ¿Y dónde podría estar eventualmente mal posicionado o bien posicionado un fondo de pensión de la región? A todos. ¿Te llega el 4? ¿Escucha ahí o no? Un segundo. ¿Ahí sí? Uno, dos, tres, sí. Okay. Suyo tampoco funciona. Okay. Pues en este momento tenemos un cierre total, realmente. Hay algunos barcos que están pasando, pero muy poquitos. Y fuimos de aproximadamente 200 tránsitos por día a efectivamente 0. El impacto a eso depende de la duración. Y nosotros dentro del equipo de StoneX lo hemos cuantificado. Entonces, hay ciertos países que producen energía que el tema es la capacidad de almacén la energía. Y según nuestros estimados, en 20 días aproximadamente, pues Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait van a llegar a su máxima capacidad. Cuando llegan a su máxima capacidad de almacenar, pues entonces tienen que reducir su producción. Lo que pasa por el estrecho no es solo petróleo, que esto es un tema que pues muchos estamos hablando de petróleo, pero pocos estamos hablando de fertilizantes, ¿no? Y 1/3 de toda la urea pasa por el estrecho de Hormuz. En estos momentos estamos en mi país, en los Estados Unidos, en la temporada de sembrar, ¿sí? Entonces, por más tarde, en términos de días, no estamos hablando de términos de semanas ni meses, en términos de días, pues no estamos hablando de un retraso
Estamos hablando de destrucción de cosecha. Y eso tiene impactos en los precios de los alimentos. Entonces, estamos hablando de energía, está bien, pero hay que hablar también de los precios de los alimentos. Deberíamos de pensar de que desde el día de hoy ya nos va a afectar los precios tanto de energía, tanto las márgenes de las compañías y los precios de los alimentos. Ya va a tener un efecto. Ahora, lo importante es que si es un efecto de cortito plazo o de largo plazo. Ahorita estamos hablando de tankers, ¿sí? Estamos hablando de tránsito. Eso es algo de corto plazo, es algo temporal. Cuando lleguemos al punto que está afectando la producción, pues entonces eso nos lleva a otro escenario macro global. Y no quiero alargarme, pero yo lo que estoy viendo, lo más importante en este momento, uno es la duración y dos es el escenario donde empezamos. Y empezamos este choque en los Estados Unidos de escenario económico bastante positivo. Crecimiento resiliente, el consumidor resiliente, la inflación arriba de potencial, pero también el crecimiento arriba de potencial. Y acelerándose. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Si esto dura más que 2 semanas, ¿sí? Y no se abre el estrecho de Hormuz, pues entonces es un impulso estanflacionario, que quiere decir de que impacta de una vez la inflación. Y yo sin miedo, porque pues soy un economista que pongo números, ¿sí? A mí me parece que la inflación que está ahorita a 3%, tenemos 5 años arriba de la meta que es 2%. Pero si la inflación supera 3.5, la Fed no es que baja, sino que sube. Y si la Fed sube tasas, pues entonces los mercados públicos reaccionan de manera negativa, empezando con discrecional, tecnología y todo lo que tiene que ver con el consumidor. Y los fondos de pensión más atención van a prestar a lo que es private equity, private credit y infraestructura, que es donde más interés hay en este momento. Perfecto, y un poco siguiendo en esa misma línea que tú comentabas recién, si la Fed queda atrapada eventualmente en la inflación persistente y este shock de oferta tanto de energético como de fertilizantes, como tú mencionabas, ¿cuál debiera ser el playbook entre renta fija y renta variable de los fondos de pensión de la región? Para tratar de salir, tal como tú decías, los mercados públicos se van a ver afectados, para tratar de salir lo menos perjudicados o damnificados posible. Yo incluso expandería esa pregunta porque 60-40 ya no funciona, claro. No ha funcionado en los últimos 5 años, yo argumentaría más, nunca va a funcionar hasta que 2 cosas pasen. 1, en la inflación baja y 2, la tasa de interés baja, porque en este momento la correlación es positiva entre renta fija y renta variable, eso no sirve. Entonces los tesoros ya no son hedge para equities. Eso es mentira, ¿no? Y todo el mundo lo sabemos. Es por eso porque los fondos de pensiones, yo trabajé en uno, trabajé en MetLife Investments, asesorando a la gerente del portafolio. Nos interesaba asset liability match, correspondiendo liabilities con activos y activos que dan dividendos, ciertos, sabiendo que eso va a pasar. Entonces, mi respuesta corta es, forget 60-40, ya es algo del pasado y hay que mirar lo que es equities, fixed income y luego alternativos, que alternativos es una sombría gigante, ¿sí? Entonces incluye no solo private credit, private equity, sino que incluye commodities, hedge funds, fund of funds, y ahí yo sí creo que infraestructura es una cosa que hay que mirar, porque la inflación es un tema que yo creo que no es que va a mejorar, sino que va a empeorar. Y en el peor de los casos, los mercados públicos pues reaccionan negativas y la Fed tiene que subir. Y una cosa más que me gustaría agregar, y aquí termino, es que en la historia de los shocks energéticos, la Fed ha reaccionado de manera negativa a la economía. Porque históricamente en mi vida, ¿no? Desde los 70, pues la Fed ha subido tasas. Entonces, a lo mejor y sí aprende de la historia. Pero en el peor de los casos no aprende y estamos hablando de subir la tasa debido a una aceleración en la inflación que repito que arriba de 3.5% la Fed sube tasas, es mi opinión. Entre 2.5 y 3, donde estamos ahorita, baja. Arriba de 3,
Arriba de 3, de manera persistente, me refiero a más de 2 meses, la Fed mantiene y no baja. Arriba de 3.5, me preocupa que sube tasas. Muchas gracias, Catherine. Y ahora, ya que estamos en México, para preguntar una pregunta más local a ella, Carolina, considerando que en México, y bueno, un poco de la mano con lo que también decía Catherine, conviven planes de beneficio definidos y de contribución definida. ¿Cómo debería adaptarse la estrategia de inversión en el contexto que estamos hoy día, según el tipo de plan y bueno, un poco con el contexto que estamos viviendo hoy día? Gracias, Antonio. Y creo que no aplica necesariamente solo para México, sino el contexto general de planes de beneficio definido y de contribución definida. Parte de lo que hablaba Catherine es de esta coyuntura económica específica inflacionaria y cómo esta podría impactar al final los rendimientos de los portafolios de inversión de pensiones y el valor real de las pensiones recibidas. Y creo que parte de esto llega a la conexión importante de cómo definir la estrategia de inversión de largo plazo, tomando en cuenta qué clases de activos de forma muy intencional tienen un rol dentro de un portafolio. Desde el punto de vista de beneficio definido, en general, la estrategia seguida es Asset Liability Management. Lo que importa no es el rendimiento absoluto de un portafolio, lo que importa siempre es el rendimiento relativo a ese pasivo que se está cubriendo. Mientras que desde el punto de vista de planes de contribución definida, ahí es mucho más un retorno absoluto dado un cierto nivel de riesgo que frente al cual hay una tolerancia. Entonces creo que a lo que quiero llegar es que lo que importa mucho es esa definición de estrategia de inversión de largo plazo y la disciplina del rebalanceo frente a esa estrategia. Hay diversos estudios que demuestran que más del 90% del valor del rendimiento en un portafolio de inversión viene de esta decisión de largo plazo y de esa disciplina de rebalanceo. Entonces, ¿cómo en el contexto de esta coyuntura económica, pero también pensando a través de los ciclos económicos, podemos definir esa estrategia de largo plazo? Perfecto, y un poco en esa misma línea, y que también lo vimos en el periodo de pandemia, donde había muchos inversionistas, fondos de pensiones que decían cuándo conviene pagar realmente la gestión activa y cuándo conviene irse directamente a pasivo. En ese contexto, ¿dónde estarías tú poniéndote hoy día la exposición en una inversión más pasiva versus pagar realmente la gestión activa y que se paguen en los retornos? Y típicamente en mercados eficientes, el mercado de equities en Estados Unidos, que ya es muy eficiente y que tiene incorporada prácticamente toda la información pública, tiende a tener más sentido la gestión pasiva, aunque hay ciertos pockets del mercado en los que siempre hay valor para gestión activa. Típicamente en mercados más ineficientes, en mercados eficientes, la gestión activa toma un papel mucho más relevante, en donde hay mucho más oportunidades para decisiones activas para la gestión de los portafolios y para la generación de alfa en el largo plazo. Y en este sentido, en los mercados en general de los que estamos hablando con más enfoque el día de hoy, mercados latinoamericanos, sí tiende a haber mucho más ese espacio de gestión activa. Y yo diría el asset class que mencionó Catherine, ya los alternativos son por excelencia el asset class en el que la gestión activa toma un rol muy protagonista. Hay liquidez, ¿no? No te puedes salir, no es tan fácil salir de una posición cuando algo no te gusta en el gestor. También hay relativamente pocas oportunidades de tener un acceso de forma pasiva a alternativos y también hay mucho más dispersión en los rendimientos, ¿no? Ahí importa mucho escoger al manejador correcto que va a estar en los primeros cuartiles versus escoger a alguien que puede caer en los últimos o que puede ni siquiera proteger el capital del fondo. Entonces yo diría en los alternativos es donde creo que hay muchísimo valor en la gestión activa, pasando por las diferentes estrategias, ¿no? Desde crédito privado, desde infraestructura que mencionaba Catherine, pasando por el buyout tradicional hasta venture capital, pero ahí es donde de verdad importa la calidad del manejador. Y cada día más las inversiones alternativas están tomando cada día más protagonismo en las carteras, algo que antiguamente era medio impensado, no habían ciertos buckets particular para alternativos, hoy día están teniendo relevancia. Y ahora un poco en eso, César, ¿qué has visto tú en los fondos de pensiones a nivel global? ¿Cuáles son las principales tendencias de inversión en activos alternativos por parte de los fondos de pensiones? ¿Y en qué clases en particular están poniéndole un poco más de foco? Algo nos adelantó ahí, Catherine, pero
pero desde tu punto de vista. Gracias, Antonio. A ver, efectivamente, en los últimos 20 años ha habido un incremento importante en la participación de activos alternativos como parte del mosaico de inversión, ¿no? En un estudio de Stanford menciona que pasó del 2001 al 2021 de ser un 14% de los risky assets en alternativos a ser casi un 40%, ¿no? Casi 3 veces. Y a nivel global eso se incrementa más todavía, se cuadriplica. Entonces, definitivamente hay un incremento muy importante. Ya dentro de los activos alternativos, como decía Catherine, es un paraguas grande. Digamos, el bloque más grande y más visible es private equity, buyouts. Un elemento adicional, sobre todo para atender temas de inflación a largo plazo, etcétera, es infraestructura o real assets en general, como puede ser ciertos asset classes de real estate. Un elemento adicional para gestionar curva J o tratar de acelerar el retorno de las inversiones es usar coinversiones o usar secundarios. Pero yo te diría que recientemente, o sea, en los últimos 5 o 7 años, el nuevo jugador en el asset class es crédito privado, ¿no? Y un poco a raíz de la crisis financiera y de las regulaciones bancarias más restrictivas en cuanto al uso del capital de los bancos, mucha de la deuda a largo plazo, mucha del direct lending, mucha de la deuda que es asset backed, se ha ido a través de fondos de crédito privado. Y muchas de las casas que eran casas mayoritariamente de private equity han desarrollado programas muy amplios y muy capilares, te diría por especialidad de crédito privado, que atienden este sector, ¿no? De forma que, por ejemplo, en Estados Unidos, más de 3/4 partes del direct lending viene de fondos, no viene o de BDS, ¿no? de los vehículos de inversión de los fondos, y no es crédito bancario. Y respecto de esto mismo, dado todo esto, lo que mencionaba en un principio, esto de las reformas que hay en toda la región, ¿cómo has visto que esto ha ayudado o eventualmente ha impedido en algún punto la inversión en activos alternativos por parte de los fondos de pensiones? Latinoamérica. En Latinoamérica, sí. Sí, en Latinoamérica viene, bueno, como en todos lados, pero aquí particularmente en esta región, el uso de activos alternativos pues muy condicionado por el entorno regulatorio, ¿no? Ya ha habido un entorno regulatorio que ha permitido incrementalmente el uso de los alternativos como parte de la solución. Ha habido reformas recientes en Chile, en México, en Colombia está en proceso una que tenemos que ver cómo termina, pero que han sido ¿no? propiciadoras de un mayor uso de los activos alternativos. Ahora, ¿cómo lo condiciona? Bueno, depende en qué mercado. Hay temas de porcentajes máximos de activos bajo gestión, ¿no? que limitan o condicionan la cantidad de activos que pueden estar invertidos. Hay criterios de selección de managers que pueden ser más estrictos o menos estrictos, ¿no? De si son first time funds o no son first time funds, si tienen cierto tamaño o no cierto tamaño. Y luego también de si son managers internacionales o locales, ¿no? Nuestros mercados pues, tienen mucha menos profundidad que Europa, que Estados Unidos, donde están los grandes managers, y ahí yo te diría que hay una tendencia de inclinación o de preferencia mayor a tratar de ir a los managers probados internacionales con track records demostrados. Y entre local e internacional, managers local e internacional, ¿qué has visto tú que ha sido más la tendencia? Una tendencia más hacia los internacionales, y en algunos países, como puede ser el caso de México, sí hay digamos, regulatoriamente una disposición que garantiza que hay un pedazo que tiene que invertirse localmente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, pero quiero hacer una pregunta muy breve acá y que los tres la respondan en el tercio que corresponda. Como decíamos antes, y Catherine lo adelantó, las carteras de los fondos de pensiones y en general de los inversionistas en Latinoamérica solía ser 60-40. Hoy día eso ya es parte del pasado, el contexto nos lleva a otro lado. Si hoy día tuvieran que definir una cartera de un portfolio balanceado normal, ¿cuál sería el porcentaje renta fija, renta variable, alternativo? Catherine.
Creo que la diversificación ya no es solo 60-40 ni clases de activos, sino que construir un cojín de ser resiliente frente a shocks. Entonces hay que tener clases de activos que son resilientes frente a la inflación, recesión, incrementos en commodities. Entonces mi respuesta sería, cuando estemos hablando de renta fija, no solo es treasuries, sino que en este momento es TIPS, porque TIPS, nominal versus real rates, son muy atractivos y creo que hay que protegernos frente a la inflación y la estanflación, ¿sí? Entonces yo lo que diría es, para pension funds, sería long duration, por supuesto, pero también incluir duración corta, ¿sí? Y luego tener equities y tal, pero geográficamente diversificado. Incluir sin duda alguna alternativos, como muchos lo han hecho. Lo único que yo diría, tal vez que no lo hemos hablado, Antonio, es el riesgo de, como decía Jamie Dimon, cucarachas en el sistema, porque hay que recordar de que muchos small caps, cuando ellos están buscando financiamiento, lo que hacen es que no lo consiguen, después van al mercado privado. Entonces lo que estamos viendo es presión en el mercado privado de alternativos, que puede ser que empieza a presionar al mercado público también, y eso es algo que estoy viendo en este momento, que puede hacer de que los high yield bonds amplían en sus spreads. Entonces yo diría cuidado, y ustedes lo hacen muy bien, así que no hay problema, pero yo creo que hay que estar muy pendiente, ¿no? Esperemos. Hay que estar muy pendiente de, claro, como dijeron los managers y tal, pero muchos de estos pues es una medio burbuja y hay muchos entes que han buscado financiamiento en este mercado. Entonces sí creo que ya no es 60-40, olvídalo, porque la inflación tiene que bajar, las tasas tienen que bajar, sí, y eso no es lo que va a pasar en este año, ¿sí? Entonces yo diría que es tal vez 50 renta fija, 30 equities y 20 alternativos, para contestarte directo, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Catherine. Carolina, ¿tú? Depende. Depende, todo depende. No, creo que definitivamente tiene sentido y lo que estamos hablando es entender exactamente cuál es el rol de cada asset class en la estrategia de inversión. Catherine hablaba de la renta fija como una fuente estable de ingreso, con más certidumbre, con una volatilidad que tiende a ser relativamente más moderada dependiendo de la duración de la estrategia de renta fija. Recordando que las duraciones largas incrementan la volatilidad sustancialmente, pero en general es una fuente estable de income. Los equities en general te dan ese approach de crecimiento en exceso de esa renta fija, o esa es la teoría de por qué tienes ese crecimiento en tu portafolio. Y los alternativos depende, ¿no? Depende para qué cohort de edad sea. Para edades más avanzadas, el espacio para alternativos puede ser unos alternativos con un poco más de liquidez, a lo mejor hedge funds, activos reales, real estate, infraestructura, con un perfil de riesgo-rendimiento más moderado. Para cohorts más jóvenes, Private Equity Buyout VC tiene un espacio muy claro, ¿no? Hay the fullness of time para llegar a los rendimientos que queremos llegar, hay la posibilidad de aguantar la liquidez, que es otra cosa muy importante, poder aguantar esa liquidez por 10 o 15 años, y la posibilidad de acceder a esos retornos en exceso y mayores con el cuidado del manejador correcto. Gracias. O sea, depende de cada etapa del ciclo. Sí, definitivamente, yo creo, coincido 100% que el 60-40 ya no es relevante. Si hay que mojarse con alguna cifra, es 40-30-30 o 50-20-30, depende muchísimo, al final acaba dependiendo muchísimo en qué corte estás, ¿no? En qué momento, porque también cuando uno dice, oye, es que va a ser 30% o 20% en alternativos, digamos, el riesgo-retorno de los alternativos, hay una variedad infinita ahí dentro, ¿no? O sea, puedes tener soluciones de crédito privado que son prácticamente como si fueran fondos de bonos o fondos de créditos bancarios o de asset-backed securities, que si el manejador es bueno, pues tiene un perfil de riesgo muy controlado, muy moderado. En algunos de los ABS
además de corto plazo, versus en el otro lado del espectro, pues tener venture capital. Entonces, meter todo alternativos dentro del mismo saco es un poco complicado, ¿no? Bueno, efectivamente, entonces los retornos a largo plazo que queremos del fondo de pensiones van a tener que navegar en estos requerimientos de liquidez, controles de riesgo y las nuevas reglas del juego que están en el camino y el contexto internacional. Bueno, ya estamos en el tiempo. Muchas gracias, Catherine, Carolina, César, por su tiempo y espero que les haya sido útil el panel. Muchas gracias.